Utilizando estos datos, como les digo, la tosca participa pocas veces como determinante de la profundidad efectiva en nuestras muestras. Y sí hemos encontrado posibles pisos arados, presencia espesor del B, y bueno, y tampoco ha sido muy frecuente que, por ejemplo, en la zona serrana de Lobería, que nos tocaron varias parcelas, haya pedregosidad en nuestras parcelas. Sí. Perdón, ¿y el contenido de arcilla del B no encontraron nada? Mirá, no lo analizaron. Perdón. Sí. Luciano. Las mediciones de textura todavía no están completas, pero en un trabajo de comparación de perfiles de la zona, que es el trabajo previo que hicimos, el gabinete, digamos. Perdón, me pasa, Luciano, ya está. Los BT que hemos encontrado de las series descritas en la zona, como la serie Necochea y todo eso, no pasan de 30% de arcilla. O sea, nosotros desde ese punto de vista no nos parece que sea una impedancia severa para el crecimiento de las raíces. ¿No coincidió ninguna serie Mar del Plata o el Carmen? Mar del Plata tenemos una, que ahora la vamos a ver. Ahí está, justo. Para esta ocasión, Fabio nos pidió que desde el rango de rendimientos de muy bueno, regular y malo, tomemos una parcela promedio, identifiquemos mediante GeoINTA y analicemos en laboratorio nuestras muestras en profundidad. Lo que mejor encontramos en la muy buena es Mar del Plata. Aparece la Otomana como buena, que es una serie de suelo con bastantes limitantes, ya vamos a ver. Necochea figura mucho, que está en la regular, y Tres Arroyos es una parcela mala y se da en la parcela de menor crecimiento. Lo que primero medimos fue materia orgánica. Acá están los rendimientos de las 4 parcelas. Lo que primero medimos fue materia orgánica. Y vemos que para la serie muy buena hay muy buenos contenidos de materia orgánica, que también son característicos de acá de la zona, la cantidad de materia orgánica. Pero tanto en superficie como en profundidad. La serie buena no tiene los menores contenidos de estas 4 parcelas, y la regular y la mala tienen buenos tenores de materia orgánica, pero sobre todo en el estrato superficial. Decae bastante con la profundidad. Medimos pH también en todas las parcelas, y ¿qué encontramos? Llamativo. En superficie son pH bajos, bastante ácidos, vinculados seguramente a la cantidad de materia orgánica de esos suelos, pero en la parcela muy buena, sí. Perdón. En la parcela muy buena esos pH bajos continúan en profundidad y recién llegamos a un pH neutro a los 80-90 centímetros. Y acá empieza ya lo llamativo. En la regular y en la mala los pH están cercanos a la neutralidad. Estas 3 cruces que vemos acá es porque ahí las muestras son material calcáreo, es todo carbonato de calcio, pero tenemos muestras, es decir, no está consolidado, no es tosca, porque después también vamos a ver que con el pinchómetro pudimos pasar esas profundidades. Y acá empieza el ruido. En la buena, en profundidad tenemos el pH alcalino, y eso lo único que puede explicar eso es la presencia de sodio. ¿Bien? Medimos presencia de carbonato en los perfiles. No encontramos, esto es únicamente presencia, no está cuantificado, sino que es una reacción química con ácido clorhídrico. Y no encontramos nada en la muy buena ni en la regular. En la buena encontramos una reacción leve en profundidad, pero no se visualizaban concreciones, no se veían sustancias endurecidas blanquecinas. Y bueno, y como les dije hoy, esta parcela, que es Tres Arroyos, a partir de los 70 centímetros es todo carbonato de calcio. Medimos conductividad eléctrica, que también empieza a aportar algo. Las parcelas, la regular y la mala, en ninguna profundidad del perfil aparecen conductividades que indiquen algo, o sea, son muy bajas. Seguramente están vinculadas a la posición que tienen en el relieve, de buen drenaje. La parcela muy buena tiene buenos valores en superficie, pero a partir de los 60 centímetros esos valores nos empiezan a dar una alarma de que hay algo de salinidad ahí. Y como para contribuir en la discusión, la buena tiene estos valores de conductividad.
Si allá desde superficie valores de 1,2 están diciendo algo, ya son elevados a partir de los 20 y a los 40 centímetros, y a los 60 centímetros ya tenemos 6, 7 de conductividad, que es muy alto. Y si nos acordamos de los valores de pH que teníamos acá, que eran alcalinos, estamos hablando que este suelo es un suelo salino-sódico. Pero así todo, el rendimiento fue bueno. Perdóname, Sí. en la mejor parcela que existe, hay un síntoma de salinidad. Sí, Abajo. acá. Claro, no Sí. sabés si es edáfica o si es propia del cultivo. ¿Cómo era? O No, sea, uno supone que la salinidad, para que se acumule en ciertas cantidades, tiene que venir de la napa, sobre todo lo que pasa claro, por eso, pero por efecto del podría ser por efecto del cultivo de también. que esté concentrando por la evaporación, puede ser. O sea, la causa... Todo esto también son datos que estamos empezando a procesar. Entonces, a medida que uno va a procesar, yo ni bien medí estas conductividades, lo llamé a Fabio para preguntarle si era posible. Y bueno, era muy fácil buscar una parcela buena con buenos valores de conductividad para presentarla hoy, pero no era el objetivo. Es decir, esto es posible. Acá habría que ver la topografía, en qué posición del relieve está, y tratar de buscarle una explicación. Esto probablemente sí sea porque están altos, son valores muy bajos en todo el perfil, así que seguramente estamos en posiciones de... Luciano, Sí. sí, consultar. No sé si, comparado con un suelo, esto fue medido con un bosque maduro arriba, mediciones similares en un suelo, digamos, sin forestar, existe como para poder comparar a ver qué efecto puede tener el bosque en el Y suelo. acá en la zona no es acá, pero no, por una cuestión de tiempo también, porque también nos estamos dando cuenta de estas cosas a la hora de procesar datos. Pero bueno, por ejemplo, lo que fue el trabajo con los mapas de GeoINTA, nosotros esa parcela, primero identificamos la unidad cartográfica, y esas unidades que están compuestas por una más serie de suelos. Decidimos, comparándolas, cuáles son las variables que nos permitían distinguir precisamente qué serie estaba en esa parcela. Y en esa parcela teníamos la automana. Si uno descarga la automana, es una serie de suelos con bastantes limitantes. Entonces, y en aquel entonces, esas series están descritas en los años 50, tenía cultivos de girasol o maíz abajo. Entonces, eso debe ser una cuestión natural. Me gustaría agregar, nosotros Sí. justamente es el tema que estoy trabajando yo en mi tesis doctoral, y es, en parte, nosotros tenemos datos de Balcarce Lobería de esta zona, después, bueno, Azul y Guaminí. Con respecto a esto, es tal cual lo que vos mostraste, es tal cual lo que pasa. Lo mismo encontramos nosotros, lo único que comparado la parcela de al lado, ocurre cuando no hay limitancias de profundidad, es probable que haya una salinización propia de la forestación. Propia. En la mayoría de los casos, o sea, la generalidad acá es que exista tosca o que exista alguna limitancia, que es lo más común, y no sucede nada. O sea, prácticamente igual la forestación con la parcela herbácea o la agricultura de al lado. Que eso es lo general, el parámetro general. Después los casos particulares, como vos mencionaste, un suelo profundo, se está elevando la conductividad dentro de la forestación. Bueno, ahí no. Esos datos son Hablando casi los mismos. antecedentes que vamos a tener en cuenta de ahora en más para sacar muchas Para sacar las conclusiones. muestras, sin conclusiones. Bueno, acá hay una comparación de las diferentes texturas que hemos encontrado. Sí. Ah, perdón. No, un comentario relacionado Sí. con lo que decía Germán recién, que la presencia de tosca lo que te hace, hay un impedimento en la circulación de agua y sales, ¿no? Entonces, Sí. esa presencia de tosca hace que haya una acumulación diferencial. Sí, seguramente. Lo que pasa que, como también dijo Fabio, nosotros veníamos a buscar tosca y no encontramos prácticamente. Lo que sí estaba ahí en la parcela, en la muy mala, es carbonato de calcio no consolidado, no es tosca. Es carbonato de calcio, pero no es un impedimento severo. Ahí, no sé, Pedro, si quería contar algo, pero lo que me parece muy interesante, sí, la verdad que digamos, ver si en todo caso estos valores de conductividad están dándose por efecto del monte, y en el caso de que esté siendo así, cuán reversibles son, o en qué instancia del ciclo forestal podemos esperar que revierta o
facilitar o mejorar esa reversión. Sí, seguramente si analizás esto en relación a la edad de la forestación, obviamente mientras más tiempo esté la forestación parada ahí va a haber una mayor acumulación, ¿no? Entonces para tener una idea de, seguramente digamos, esa sal puede ocurrir un lavado si no tenés cobertura forestal. Entonces bueno, si vos tenés un manejo recurrente o una apertura de dosel por algún motivo, Como la talarraza, por ejemplo. entonces tendrías pulsos en la que la forestación ocupe el sitio y después Si la topografía de la parte de la forestación permite el lavado, cuando vos lo sacás, inevitablemente vas a tener ese lavado. O sea, de hecho se ve que el maíz, por ejemplo, también, digamos, si el maíz hay una acumulación de sal y después, bueno, el maíz se muere, se cosecha y se lava, ¿no? Y estos son ciclos más largos. Claro, pero ahí depende de la facilidad con la que se lave eso. Sí, de acuerdo. Yo creo un poco lo mismo desde el punto de vista técnico, no le atribuiría a la forestación sino al manejo, o a los plazos, la salinidad, o la densidad, bueno, sí, el manejo en definitiva. Sí, muchas de esas plantaciones Y no el están muy cultivo. pasadas del turno. Exactamente. Eso es lo que pasa, está muy pasada el turno, entonces sí. Claro, sin manejo. Sí, es el no manejo Exacto, más lo que el lleva al cultivo. problema ambiental en esto y en otros aspectos también. Todas estas parcelas, perdón, Sí, sí. Luciana, están georreferenciadas con bastante precisión. Y digo por si a alguno le interesa puntualmente, nosotros cada vez que procesamos los datos a los propietarios de los campos les hacíamos llegar los rendimientos, y si hay, que de hecho hay propietarios acá que les interesen estos datos en la medida que surjan, también se los hacemos llegar. Pero están los datos georreferenciados. Bien. Bueno, y acá hay un análisis en cuanto a las texturas que hemos encontrado y también lo que es la consistencia, que es el comportamiento del suelo ante fuerzas externas, y vinculados a las impedancias que fuimos encontrando con el pinchómetro. Y algo se desprende, ¿no? En la parcela muy buena, por ejemplo, pasamos de texturas francas con algo de limo, y donde empieza a aparecer la plasticidad y la adhesividad característica de la arcilla, ahí encontramos una primera impedancia. Pero así todo, llegamos al metro con el pinchómetro, es decir, no es algo fuerte. En la parcela buena hay texturas más gruesas, areno-francas en superficie y franco-arenosas en profundidad, y se manifiesta también en los datos de las impedancias. Encontramos recién la primera a los 70 centímetros, y si bien no llegamos al metro, tenemos valores de 90 centímetros. Posteriormente, en la regular, también hay texturas francas en superficie, con enriquecimiento característico de arcilla a la mitad del perfil, y pasamos a texturas gruesas hacia el final, y sucede lo mismo. La primera impedancia es a los 94, no llegamos al metro, pero estamos al 96, promedio en la parcela, entonces el promedio de los 15 puntos. Claro. Por ahí en algún lugar costó y en otro se ha llegado al metro probablemente. Y en la parcela mala, la primera impedancia a los 43 centímetros con textura franco-arcillo-limosa, pero a pesar de tener, como les dije hoy, presencia de carbonato, el pinchómetro pudo pasar y llegar al metro. Finalmente analizamos fósforo, que tengo entendido ustedes conocerán un poco más, que en general es bajo para la zona. Y bueno, esto es lo que encontramos para estas 4 parcelas, y si bien todos estos valores son bajos, hay una tendencia, ¿no? En la parcela muy buena se encontraron los mayores contenidos, y no hay muchas diferencias en las parcelas del medio, y sí los valores más bajos en la parcela de menor rendimiento. Estos son datos parciales que hemos analizado más en profundidad para poder mostrar hoy qué es lo que estamos encontrando en el laboratorio de datos. Sí, lo que es bueno comentar es que en definitiva es el espíritu también de la reunión hacerles llegar el estado de avance, porque más allá de que solamente nos falta un mes para concluir estamos con la lengua afuera procesando cosas, no son los resultados finales, incluso más. Ahora vamos a volver a discutir cuando tengamos el break sobre estas cuestiones de factores, y vamos a ver que tenemos a veces más preguntas que respuestas. Y bueno, y la gente de AFO está trabajando con todos estos análisis y esperemos poderlos terminar lo antes posible. Por eso es muy importante para nosotros que a través de Inventario Globulus y de algún otro canal de comunicación
sigamos en contacto porque en la medida en que vayamos obteniendo y generando material se lo queremos hacer llegar. Perdóname. Sí. No, yo quería hacer una pregunta por ahí a lo mejor para él. Cuando vos hablaste de los test, de los perfiles donde el desempeño había sido más bajo, digamos, que dijiste que había carbonato en masa en profundidad y eso no constituye una impedancia mecánica. Lo que te quería preguntar, no sé si es que tenés el dato, te acordás ahora, si el desarrollo de raíces tenía la misma expresión ahí que en el suelo que no tenía, por ejemplo en la serie Mar del Plata. La abundancia de raíces. Y esas cosas no están medidas porque sacábamos con barrenos las muestras. Ajá. Así que no hicimos calicata porque eso lleva mucho tiempo de trabajo. Pero en ese lugar, en esa parcela, seguramente uno esté en una posición de relieve alta, o sea, obtener ese carbonato más en superficie se deposita menos material y por lo tanto tenés menos desarrollo del suelo ahí. En la otra parcela, en lo que aparecía que no había reacción al ácido clorhídrico, pero que no se visualizaba el carbonato, ahí puede estar indicando algún proceso ya de falta de actividad biológica, de un proceso de descarbonatación, carbonatación hacia el final. Lo que habría que analizar por ahí más en profundidad es que por ahí en esa parcela donde hay menos desarrollo del suelo hay más árboles caídos, más mortandad. Eso seguramente nos puede indicar lo que estás planteando. ¿Bien? Hoy vamos a ir a una de las últimas parcelas que vamos a ver en Rincón de Quequén, es parecida a esta de Sitio Mala, así que ahí podemos aprovechar. Con la diferencia de que en vez de carbonato hay tosca. Sí, el abuelo. Bien, hasta este punto les hemos resumido algunos grupos de factores. Hablamos lo poco que pudimos de la genética, de la edad,